Uno, el día 28 de marzo de 1933 en Alemania el Parlamento confiere poderes dictatoriales a Adolf Hitler. Recordemos que en esos tiempos se produjo la quema del Reichstag por parte de un supuesto agente neerlandés que debía de ser cojo, manco y... sí, acabaron por acusarle a él. Le encontraron el carnet del Partido Comunista y una antorcha en sus manos. De nada sirvió que dijera: ¿ves que me la han puesto? Me acaban de poner aquí. Nah, da igual. El ministro de Interior de Prusia, como era el señor Hermann Göring, dijo: ha sido él, le hemos visto. Y, por lo tanto, hubo un momento en el que dijeron los líderes del gobierno del Reich que habían entrado en funciones el 30 de enero con la elección del canciller Adolf Hitler. 30 de enero, año 1933. Dijeron: no tenemos poderes, somos incapaces, somos impotentes, no tenemos capacidad para obrar y para aquí resolver este problema que nos han... Bueno, hay que fortalecer las capacidades para llegar hasta el último, porque este neerlandés cojo y tuerto y todo esto en realidad es la punta de lanza de la conspiración judeo-masónica comunista internacional que quiere eliminar lo que estamos empezando a construir, que es la Alemania del futuro y la prosperidad y la diversidad de la raza aria en el continente europeo. Y por lo tanto, vamos a hacer una ley habilitante para que haya más decisión en el gobierno y menos en parlamentos, y concentrar el poder en el líder que nos va a salvar de la catástrofe, Adolf Hitler. Y por lo tanto, en ese año 1933, en marzo, se produce la ley impulsada por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, en el que decía: el Reichstag ha puesto en vigor la siguiente ley, la cual es proclamada por el consentimiento del Reichsrat, habiendo sido establecido que los requisitos para una enmienda constitucional han sido cumplidos. Artículo 1. En adición al procedimiento establecido por la Constitución, las leyes del Reich pueden también ser emitidas por el gobierno del Reich. Esto incluye a las leyes referidas en los artículos 85, párrafo 2 y artículo 87 de la Constitución. Artículo 2. Las leyes emitidas por el gobierno del Reich pueden diferir de la Constitución en tanto no contradigan las instituciones del Reichstag y el Reichsrat. Los derechos del presidente quedan sin modificación. Artículo 3. Las leyes emitidas por el gobierno del Reich deben ser promulgadas por el canciller y publicadas en el diario oficial del Reich. Tales leyes entrarán en efecto al día siguiente de la publicación, salvo que se indicase una fecha diferente. Los artículos 68 al 77 de la Constitución no se aplican a las leyes emitidas por el gobierno del Reich. Artículo 4. Los tratados celebrados por el Reich con estados extranjeros que afecten materia de la legislación del Reich no necesitarán la aprobación de las cámaras legislativas. El gobierno del Reich debe promulgar las reglas necesarias para la ejecución de tales tratados. Artículo 5. Esta ley entra en vigor el día de su publicación. Queda sin vigencia el 1 de abril de 1937. O si el actual gobierno del Reich fuese sustituido por otro. 4 años, por lo menos, de vigencia para esta ley para solucionar las urgencias del pueblo y de la nación. Las menciones a los artículos de la Constitución de Weimar tenían gran importancia, pues el texto de la ley dejaba sin efecto los artículos referidos a la aprobación del presupuesto del Reich por el Reichstag y el Reichsrat. A su vez, se eliminaba todo procedimiento de emisión de normas que tenían ambos órganos. Ya después del incendio se había emitido un decreto donde Hitler dejaba sin vigor en Alemania el derecho del habeas corpus y numerosas libertades civiles, lo cual incrementaba aún más el poder de Hitler en calidad de canciller del Reich. Aprobación.
la composición del Reichstag era 288 miembros del Nestab de un total de 647. 288 de 647, lo cual evidentemente no es mayoría absoluta. Había 120 diputados de los socialdemócratas, 81 de los comunistas, 74 del Zentrum, 52 de los Partido Nacional del Pueblo Alemán, 18 del Partido Popular Bávaro, 5 del Partido Democrático Alemán y 9 de otros 4 partidos. El día de la votación de la ley habilitante estuvieron los 288 diputados del Nestab votando a favor. El Partido Socialdemócrata, es importante, el Partido Socialdemócrata, el SPD, votó en 94 personas en contra. De los 120 diputados, 94 en contra. Y hubo 26 ausentes. ¿Por qué hubo ausentes? Sí, porque ya en marzo, en el área de Múnich, en marzo de 1933, operaban campos de concentración frente a los enemigos del Reich. Los socialdemócratas eran unos de ellos. Los que pudieron, los 96 que fueron a oponerse donde tocaba al imperio del terror del Reich, en la persona de Adolf Hitler. Pudo haber sido antes, pero estamos hablando de este momento de la historia. Y en este momento, esos diputados hicieron lo que tocaba: exponer para el futuro la posición del Partido Socialdemócrata, a pesar de que probablemente esos otros 26 que no pudieron ir estaban en un campo de concentración o ya con la cabeza separada del cuerpo. Y por eso se puede entender la ausencia completa del grupo comunista de los 81 diputados que no estuvieron presentes en la votación. El partido del Centrum, 73 diputados, 72 votaron a favor y uno ausente. De los 52 diputados del Partido Nacional del Pueblo Alemán, 52 votaron a favor. Del Partido Bávaro votaron los 19 a favor. Del partido restante, del DSTP, con 5 diputados, del CSVD, con 4 diputados, todos votaron a favor de la ley habilitante. Del Partido Popular Alemán, 2 diputados, 1 a favor y 1 ausente. Del DBP, 2 diputados, 2 a favor. Y del Landbund, 1 diputado, 1 a favor. Con lo cual, diputados, 647. Votos a favor, 444. Votos en contra, únicamente los 94 del Partido Socialdemócrata. Ausentes, 109. 81 comunistas, 26 del Partido Socialdemócrata, del SPD, y 2 sueltos del Centrum y del DVP. Esto debe ser y fue motivo de escarnio y vergüenza para todos los que respaldaron esta norma que abrió definitivamente, de par en par, las puertas a la dictadura totalitaria del Tercer Reich, que se acumularían en el año siguiente, en el año 34, un añito después, con el fallecimiento del presidente Hindenburg y la acumulación de la presidencia del Reich con la cancillería en la figura del Führer, que sería Adolf Hitler. ¿Era posible parar a Hitler? Sí. Tenemos una reflexión sobre un libro acerca de si era posible parar a Hitler antes de su elección, de su designación como canciller del Reich el 30 de enero, en un libro a 30 días del poder. Pero ya entrados después del poder y en este momento de la ley habilitante, es interesante e importante recordar en la memoria quién hizo qué, quién votó qué y por qué algunos estuvieron ausentes de la votación
porque evidentemente la represión política ya había sido lanzada como los 4 jinetes del apocalipsis para hacer esa lucha interna y externa. Interna frente a los enemigos internos del país que habían obstaculizado el progreso que Alemania se merecía, por supuesto. Y externamente, a través de esas políticas que se derivarán de esta forma de control de las instituciones del Reich frente a los países a los que al final acabará haciendo la guerra. Alemania sucumbió en el terror, sucumbió en el mal, y jalones como este que conmemoramos el día de hoy deben de estar en la memoria, porque los procesos cuentan tanto como los objetivos. Los medios y los fines deben ser considerados cada cual en su ámbito. No se puede, no es posible tener un fin loable y saltarse todos los procedimientos, porque la democracia es forma y fondo. La ley y cómo se construye esa ley. La pluralidad que ofrece una discusión parlamentaria bien encauzada engrandece el objetivo final de la construcción de las normas de convivencia. Cosas como estas no son solo aplicables a el ámbito de la derecha, porque cosas como esta se han vivido también en la Venezuela de Maduro y de Hugo Chávez, y con el mismo nombre, ley habilitante, en la que en ese periodo el concepto saltó de la Europa de Hitler a la Sudamérica del momento. Incorporaron el concepto y de esa tradición en Venezuela quedó hasta ser usada por la República Bolivariana de Venezuela. Pero no es asunto de hablar de Venezuela, sino de estos conceptos que pueden ser utilizados por derecha o por izquierda, por agentes que lo que quieren es sustraer la capacidad de decisión de las instituciones apoyadas por el pueblo en votación directa, por los que de verdad saben lo que hay que hacer y que ven en estas instituciones de democracia liberal obstáculos para sus decisiones que no les dejan hacer lo que quieren, porque necesitan las manos libres, sin obstáculos, porque ellos son los que llevarán al paraíso a la sociedad, en este caso alemana. Es un poco como los terroristas islámicos que les ofrecen huríes a los que se inmolarán por la causa del Islam. Pero claro, los que le ofrecen las huríes a los mártires, ellos pretenden sobrevivir porque saben que las huríes del más allá son virtuales y las del más acá son muy reales, y prefieren disfrutar en la vida terrenal y dejar a un lado lo que pueda ser después de morir. Hitler quería disfrutar de una Alemania próspera según sus esquemas y diseños en esta vida, no disfrutar la Alemania del mañana en base a su Dios y sus creencias. No, en el más allá no quería vivir en Alemania, quería disfrutar en el más acá, y por eso quería hacer rápido, pronto, inmediatamente, aunque eso supusiera destruir el Estado de Derecho en Alemania, porque lo que quería era mandar él y no compartir. Por eso transitaron de lo que pasó a 30 días del poder en aquel libro que comentamos, lo que pasó cuando el vicecanciller, al que luego largaron como embajador en Turquía, quería ser el que embridara a Hitler. Será un sarampión pasajero, tranquilos, ¿eh? Cuando las cosas se calmen, esto volverá a su lugar. Y ya vimos lo que pasó. La ley habilitante, al año siguiente Führer, y las invasiones, agresiones, los campos de exterminio. Estas cosas se pagan. Hay que tener memoria
y actuar en consecuencia. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti helpean.